Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña el coronel Douglas McGregor, ex asesor del secretario de Defensa. Bienvenido de nuevo al programa. Encantado de estar contigo, Glenn. Hablamos hace solo unas semanas, pero como están las cosas hoy en día, parece que el mundo ya ha cambiado. Es decir, los ataques contra los elementos de disuasión nuclear de Rusia, sus bombarderos nucleares. Esto es, por supuesto, un acontecimiento muy dramático. Pensé que un buen punto de partida sería preguntarte, ¿cuáles crees que son las consecuencias más amplias de este ataque? Bueno, sabemos que el presidente Trump habló por teléfono con el presidente Putin, y parece que el presidente Trump indicó que no estaba al tanto de este ataque a los bombarderos Tupolev que estaban en la pista o en la pista de aterrizaje. Y ya sabes, el presidente Putin tiene una elección. Puede creerle, en cuyo caso decide que el presidente Trump realmente no está al mando y no sabe lo que está pasando. Y no es una suposición irrazonable como intentaré explicar. Por otro lado, podría decidir que Trump está mintiendo. Bueno, francamente, me temo que no creo que Trump realmente estuviera al tanto. No es alguien que siga los detalles cuidadosamente. Y recientemente supe que desde que fue investido en enero, ha tenido un total de 14 sesiones informativas de inteligencia. Y en algunos casos, los presidentes han recibido un informe de inteligencia cada mañana, a primera hora. En otros casos, al menos 3 veces por semana. Así que 14 es un número relativamente pequeño. Por lo tanto, no es imposible que él haya restado importancia a esto por considerarlo poco significativo o que no entendiera las implicaciones estratégicas. Bien podría haber sido el caso. Mira, el presidente Putin no quiere una guerra con Estados Unidos ni con la OTAN. Y si observas el enfoque muy deliberado, cauteloso y predecible que está adoptando, predecible en la medida en que todo está cuidadosamente planeado, preparado y luego ejecutado, creo que entiende que es posible que el presidente Trump no lo supiera. Así que creo que no es imposible. Estoy seguro de que él también está decepcionado porque entiende algo que el presidente Trump evidentemente no comprendía, que esto tiene implicaciones para los acuerdos alcanzados en las conversaciones sobre limitación de armas estratégicas. Nosotros dejamos nuestros bombarderos a la vista, igual que hacen los rusos, por las mismas razones. Pero dicho esto, no creo que tengamos que preocuparnos por un intercambio nuclear inminente ni por una guerra, ni mucho menos. Creo que simplemente tenemos que aceptar la realidad de que el presidente Trump no estaba tan implicado en ese tema en particular. No es algo bueno, pero creo que es lo que debemos asumir. Pero sigues pensando que Estados Unidos y probablemente algunos servicios de inteligencia europeos estuvieron involucrados. Creo que el MI6 está definitivamente involucrado, al igual que la Agencia Central de Inteligencia y probablemente el Mossad. Esos tres están muy estrechamente vinculados. El Mossad ha estado presente en Ucrania desde el principio. Zelensky visitó Israel 10 o 12 veces antes de que estallara la guerra. Creo que es un esfuerzo muy integrado. Así son las cosas. La cuestión realmente no es tanto lo que vamos a hacer nosotros, sino lo que van a hacer los rusos en este momento. ¿Y qué hay de los tratados de armas? Porque ayer hablé con el profesor Marandi, él es asesor del equipo nuclear iraní, y señaló que incluso su acuerdo nuclear se vería afectado por esto. Si tienen demasiada transparencia, podrían volverse vulnerables a cosas como el asesinato de científicos nucleares, ataques y demás. ¿Cree que esto tendrá consecuencias significativas para algún tratado de armas entre Estados Unidos y Rusia? Creo que los iraníes se han alejado de nosotros. Reconocen que, sea lo que sea que digamos, probablemente no es fiable.
Simplemente no se puede confiar en nosotros. Y han hecho referencia abiertamente a lo que llaman el efecto Bibi. Sabes, si realmente hubiéramos querido un acuerdo con los iraníes, podríamos haberlo tenido hace mucho, mucho tiempo. Y cada vez que estamos cerca de un acuerdo que implica algún nivel de enriquecimiento de uranio, tienes la llamada de Netanyahu a Trump, o si no a Trump, entonces ciertamente a sus secuaces en Washington, y dice, esto es inaceptable, no queremos tener nada que ver con ello. Creo que Netanyahu definitivamente quiere una guerra con Irán. Es muy obvio que el presidente Trump no quiere una guerra con Irán. Y ahí es donde estamos ahora mismo. No hay una verdadera resolución de ese conflicto. Ahora, en lo que respecta a los rusos, no creo que el presidente Trump entienda realmente las posibles implicaciones estratégicas. Creo que el presidente Trump lleva ya un tiempo buscando una forma de desvincularse de Ucrania, y creo que probablemente lo hará. Es simplemente trágico que no lo hiciera de inmediato, en cuanto fue elegido. En su lugar, hizo esas afirmaciones ridículas de que podría acabar con esto con una simple llamada telefónica. Nunca entendió la complejidad del conflicto. No comprendió sus raíces ni su propósito más amplio. No creo que entendiera lo que la gente en Washington intentaba hacer desde el principio. Personas como Graham, Blumenthal, Schumer, Mitchell y otros estaban involucrados en una guerra con Rusia. Y por supuesto, eso es algo que el presidente Trump nunca ha querido. No creo que lo quiera ahora. Ciertamente nunca lo quiso en el pasado. El problema es que el presidente Trump quiere ser el presidente antiguerra. La cuestión es que no sabe cómo hacerlo. Y realmente no tiene el control. Solo tiene el control en parte. Y de nuevo, cuando se presiona mucho al presidente Trump, tiene la mala costumbre de echarse atrás. Yo fui testigo de eso. Quería salir de Afganistán en julio de 2017. Llamó a todos los altos mandos militares, tanto en activo como retirados, junto con varios asesores políticos y miembros de su gabinete. En la sala había quizás entre 12 y 14 personas diferentes. Fue preguntando uno por uno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Y él quería salir. Y solo 2 personas de las 14, una era Steve Bannon, la otra Peter Navarro, dijeron, salid, ahora es un gran momento para irse. Nunca va a mejorar. No va a mejorar. Tenemos que salir. Todos los demás decían, oh, no, 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 tenemos que quedarnos. ¿Qué hizo él? Cedió. Cedió. Y ese es el problema con el presidente Trump. Si se encuentra con lo que percibe como una resistencia política significativa, entonces retrocede. Ese es el gran peligro, y eso es lo que más me preocupa cada día. Eso es lo que podría involucrarnos en una guerra en Oriente Medio. Podría implicarnos aún más en Ucrania, de formas que ni siquiera queremos considerar, que nos pondrían en una posición de confrontación con Rusia. Y luego, por supuesto, está la conexión china y prácticamente todos los demás en el mundo que se oponen a lo que están haciendo los israelíes. Sabes, estos son hechos de la vida con los que tenemos que lidiar cada día en Washington. Los ataques contra estos bombarderos nucleares. Parece que el ambiente ha cambiado un poco en Moscú. ¿Hasta qué punto crees que esto cambiará las tácticas rusas en el campo de batalla? Parece que ahora es difícil mostrar moderación, no solo por la presión de otros políticos rusos y de la opinión pública, que exigen una respuesta más contundente, sino también por la sensación, supongo, de la necesidad de restaurar su capacidad de disuasión. Es decir, si algo así ocurriera en Estados Unidos, si alguien atacara sus fuerzas nucleares, se pensaría que habría que restablecer esa disuasión, enviar una señal de que esto no volverá a suceder. Pero hemos visto algunos cambios. Rusia está atacando ciudades ucranianas con bastante dureza ahora, usando drones y misiles. ¿Crees que se trata de una nueva táctica o simplemente de una represalia temporal? ¿O ves alguna implicación más amplia sobre cómo Rusia podría estar cambiando su enfoque, dado, supongo, el enfado que ahora predomina? Creo que es importante que todos se den cuenta, especialmente en Moscú,
de que los ataques no harán que Rusia gane la guerra de Ucrania. He visto la lista de objetivos. Todos los objetivos que eligieron atacar eran legítimos. Todos causaron daños graves y tendrán un impacto militar en la capacidad de los ucranianos para hacer mucho, pero no van a poner fin a la guerra. Ahora, en términos del campo de batalla, la guerra ha terminado. Los rusos han ganado. Pero estratégicamente, la guerra continúa y continuará mientras Zelensky esté allí en Kiev con su pequeño círculo interno y finjan ser un gobierno funcional con instituciones reales y fuerzas armadas reales. Y lo seguirán haciendo mientras nosotros en Washington les enviemos dinero y equipo militar. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto, presidente Putin? ¿Va a simplemente lanzar más cohetes y misiles contra los ucranianos? Eso realmente no va a cambiar mucho. Usted quiere el fin de la guerra. Yo quiero el fin de la guerra. El presidente Trump siempre tuvo una forma de acabar con la guerra, es decir, cortar la ayuda militar de inmediato, retirar a todo el personal estadounidense, civiles, militares, inteligencia, no importa, sacarlos a todos de Ucrania, detener el flujo de equipos y dinero a Ucrania. En ese momento, el gobierno ucraniano y sus operaciones colapsan. Los europeos no pueden compensar la diferencia. Y los europeos, independientemente de lo que digan insensatos como el señor Rutte y otros, no tienen ningún apetito por la guerra. No están interesados en luchar por nada en Ucrania. Quieren quedarse al margen y posar como heroicos defensores de eso que llaman democracia, que en gran medida es un disparate hoy en Europa Occidental si observas la censura y el castigo que se impone a quienes tienen la osadía de discrepar de la opinión dominante, tal como la expresa el gobierno. Todo eso es un sinsentido. Así que la pregunta es, si estás en Moscú, ¿qué vas a hacer? No creo que tengan muchas opciones. Creo que tienen que avanzar hasta el río Dnieper. Tienen que cruzarlo. Tienen que entrar en Kiev y acabar con este gobierno en Kiev. Tienen que cruzar y tomar Odessa, porque Odessa es la puerta de entrada de armas y todo tipo de equipos y tecnología para Ucrania. Ahora, según tengo entendido, van a enviar 10,000 soldados rusos a Moldavia para proteger a los rusos que viven allí. Bueno, ya sabes, si vas a hacer eso, también podrías tomar Odessa. Así al menos tendrías un corredor terrestre hasta Moldavia. Y creo que eso se puede lograr. Una vez que quede claro que el gobierno en Kiev ha dejado de funcionar y que Odessa está en manos rusas, creo que en ese momento estaríamos ante una situación final. Entonces tendrías un estado residual, Ucrania. Luego la pregunta es, ¿qué van a hacer realmente los rumanos, los moldavos, los húngaros, los eslovacos y los polacos al respecto? Porque son ellos los que tienen frontera con Rusia y Ucrania. No sé qué harán los lituanos, letones y estonios, salvo seguir al margen, criticando y quejándose como otros países liliputienses con ejércitos liliputienses. Es simplemente absurdo. Pero creo que los otros estados que mencioné también tienen interés en acabar con este conflicto. La pregunta es, ¿qué hacen los demás? Los alemanes. Quiero decir, Alemania es un desastre espantoso. Es una catástrofe ahora mismo. Tienen una coalición gobernando allí que no puede ponerse de acuerdo en nada. Hay personas en el poder en París y Londres que bien podrían estar en Marte. No tienen absolutamente ninguna noción de la realidad. Es simplemente espantoso cuando escucho lo que dicen estas personas. Están jugando con fuego y no tienen ni idea de lo que eso significa. Y lo que significa es muy, muy grave, porque en algún momento los rusos van a hacer lo que acabo de mencionar. Lo harán, porque no tienen otra opción. Y si esto no lo termina, tendrán que hacer más. Creo que fue un miembro de la delegación rusa quien dijo, bueno, recuerden que luchamos contra Suecia durante 21 años. Lo hicieron, y deberíamos recordarlo. Creo que deberíamos estar interesados en la paz, no en más conflicto, porque ciertamente no está ayudando a Ucrania. Las principales víctimas de todo esto son los ucranianos, seamos sinceros. Pero ahora mismo no veo ninguna esperanza en el horizonte de que prevalezca la racionalidad.
Quizás si conseguimos nuevos gobiernos, un nuevo liderazgo en Occidente, podríamos ver que ocurra algo positivo. Pero ahora mismo los rusos tienen que lidiar con la situación que existe. Tienen que deshacerse de Zelensky y de este gobierno horrible que representa. Hay algo tremendamente irracional en ambos gobiernos y medios de comunicación en este momento. Si aquí, en Europa, argumentas que los ucranianos están sufriendo enormes bajas, mucho mayores que las de los rusos, la gente se enfadará muy rápido. Y uno tiene que preguntarse por qué, dado que es bastante evidente que esta es la realidad. Pero el miedo siempre gira en torno a la narrativa. Si la gente cree que los ucranianos están sufriendo muchas bajas, puede que dejen de apoyar la guerra. Así que es muy obvio que ahora todo gira en torno al control de la narrativa. Pero mencionaste que la guerra... Si retrocedes a Dunkerque y observas la situación en ese momento, los alemanes, por varias razones, fueron frenados. Se les impidió avanzar hacia Dunkerque, y eso permitió que la Fuerza Expedicionaria Británica, aunque sin su equipo, escapara en gran parte, junto con un número considerable de tropas francesas. Si simplemente hubieran arrasado Dunkerque en ese momento, la guerra habría terminado. Churchill habría perdido una moción de censura. Gran Bretaña habría solicitado la paz. Ahora bien, eso no ocurrió, y así ese pequeño número, alrededor de 340,000 personas, llegó a Inglaterra, y luego empezaron a ir por todas partes con pequeños brazaletes que decían Dunkirk, y eran recibidos en todas partes como héroes. Y Churchill estaba furioso. Dijo, no se ganan guerras haciendo retiradas y repliegues estratégicos. Estaba furioso. Dijo, esto no va a funcionar. Bueno, yo veo a Europa Occidental en el mismo estado de ánimo. Sacrificar a más de 1,5 millones de soldados ucranianos, Dios sabe cuántos otros civiles, junto con la reducción del Estado-Nación de Ucrania, si es que realmente se le puede llamar así, si es que alguna vez lo fue, expulsando a millones de personas del país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Eso no va a ser una victoria para Europa. Hay más de 3 millones de ucranianos solo en Polonia, y los polacos están hartos de ellos. Hay millones de ucranianos en Alemania, y los alemanes están hartos de ellos. Esto no es una respuesta. Esto no es una solución. Así que los gobiernos que insisten en que esto es de alguna manera maravilloso, que Rusia está perdiendo, se van a llevar una desagradable sorpresa, porque tarde o temprano sus poblaciones los echarán del poder. Y los rusos, si tienen que hacerlo, finalmente avanzarán hasta la frontera con Polonia, lo cual no debería ser el deseo ni la voluntad de nadie. Desde luego, no es el objetivo ruso. No quieren hacer eso. No quieren quedarse atrapados gestionando y gobernando a los ucranianos occidentales que odian a los rusos. Sería como rendirse. Vas a tener miseria para siempre. Quieren que esas personas se gobiernen a sí mismas. Simplemente no quieren que estén en la OTAN. Quieren que sean neutrales y no quieren que supongan una amenaza directa para Rusia. Eso es todo. Podríamos organizar eso. Nosotros en Occidente podríamos hacerlo realidad. Pero ahora mismo nadie quiere. Pero creo que eso cambiará con el tiempo. Lo que iba a decir antes, sin embargo, es, si Trump hubiera querido deshacerse de Zelensky, tuvo una oportunidad real después de estos ataques a los bombarderos nucleares. ¿O crees que podría estar en marcha que Washington lo esté reconsiderando? Porque empieza a parecer más un lastre en este momento. De nuevo, no eliminarlo, pero digamos, animarle a huir a la Riviera Francesa o a Miami o algo así. Bueno, entiendo por qué pensarías eso, pero eso presupone que el presidente Trump tiene el control. ¿Quién controla la Agencia Central de Inteligencia? ¿Quién controla el flujo de dinero y ayuda? Ahora mismo no es el presidente Trump, es el Congreso. Y yo diría que elementos no revelados en la cúpula de la Agencia Central de Inteligencia, en la cúpula de otras agencias de inteligencia, MI6 y el Mossad.
Así que ya sabes, tendemos a mirar la situación y asumir que el presidente Trump es como un emperador. Y si dicen verdad os digo, haréis lo siguiente, todos marchan en esa dirección. No lo veo así ahora mismo. No creo que lo sea. Debería estar al mando, pero no estoy seguro de que lo esté. Bueno, supongo que eso es una buena indicación de, una vez más, este ataque a los bombarderos nucleares rusos, si él no lo sabía. Sí, desde luego hay otra persona al mando. Bueno, si él hubiera recibido una sesión informativa y alguien de la comunidad de inteligencia que le estuviera informando, le hubiera dicho, Señor, los ucranianos están planeando lo siguiente, y parece que han elegido objetivos que incluyen bombarderos con capacidad nuclear en Siberia. Y por cierto, señor presidente, eso tiene consecuencias para nuestros acuerdos bajo las conversaciones sobre limitación de armas estratégicas. Entonces sospecho que habría dicho, Umamairi, narration, pero eso no ocurrió. Así que parece que esta escalada con bombarderos nucleares no es la única. Y las líneas del frente, de nuevo, al menos desde mi perspectiva, parecen estar desmoronándose. Se está viendo algo que, bueno, no se reconoce mucho en los medios occidentales, pero tanto los canales ucranianos de Telegram como los rusos están más o menos de acuerdo en que actualmente se está produciendo un desastre. Pero dado que las líneas del frente se están desmoronando, algunos países de la OTAN tienden a responder con la amenaza de una escalada, o incluso con una escalada real. Por ejemplo, el ataque a las fuerzas nucleares de Rusia, pero también ahora los alemanes hablando de atacar a Rusia con misiles Taurus y una retórica irresponsable similar. Sin embargo, la propia OTAN se ha visto gravemente debilitada en los últimos 3 años, mientras que Rusia se ha fortalecido. De hecho, ahora vemos que gran parte de su nuevo equipamiento en desarrollo está siendo enviado a la retaguardia profunda. Entonces, ¿cree que es posible que pueda haber una guerra directa real entre la OTAN y Rusia? ¿Y cree que la OTAN se equivoca al suponer que podría ganar una guerra convencional? Porque esta no es la Rusia de hace 3 años. Y como he dicho, la OTAN tampoco es la misma de hace 3 años, en cuanto a cohesión interna. Y además, todas nuestras armas han sido enviadas y destruidas en Ucrania. Ajá, Glenn, creo que la OTAN es una fachada vacía. Ha sido una fachada vacía durante muchos años. Éramos 19 naciones cuando dejé el cuartel general de SHAPE como director del Centro de Operaciones Conjuntas para los Balcanes. ¿Cuántos hay hoy? 32, 33, 34 naciones. Es absurdo. Ya en 1998 y 1999 era como pastorear gatos para misiones en los Balcanes que ni siquiera implicaban combates. Si retrocedes y miras las operaciones que llevamos a cabo en los Balcanes, especialmente la campaña aérea de Kosovo, la única manera de conseguir que las tropas europeas se unieran a las estadounidenses sobre el terreno fue primero bombardear a los serbios, bombardear sus tropas, bombardear sus fuerzas, pero sobre todo bombardear lo que no podían proteger, su infraestructura energética, la infraestructura de transporte, y así sucesivamente. Entonces los rusos dejaron claro en ese momento que no podían sostener a Serbia durante el invierno. El invierno se acercaba, recuerda, esto es mayo o junio de 1999, y dijeron, al final llegará el invierno, no tenemos combustible, no tenemos comida. Así que después de 78 días los serbios aceptaron retirar temporalmente sus fuerzas de Kosovo. No reconocieron la conquista de Kosovo por parte de las fuerzas estadounidenses y aliadas como legítima. Simplemente dijeron, no podemos quedarnos, no se puede hacer. Así que aceptaron lo inevitable. Ahora, mi punto es que yo participé en la formación de esa fuerza. Me senté con el comandante supremo adjunto de Europa para organizar la llamada Fuerza para Kosovo. Muy pocas personas querían ir.
Y luego surgió esto. Bueno, solo podemos permitirnos enviar un batallón. Bueno, podemos combinar nuestro batallón con una brigada de Alemania, o una brigada de Estados Unidos, o una brigada de Gran Bretaña. En otras palabras, todos buscaban hacer algo, al menos simbólicamente, pero en realidad de manera material, de una forma verdaderamente impactante desde el punto de vista militar. Nada. Vamos, no me hagas reír. La situación hoy es peor que antes. Y ahora han vaciado sus arsenales, toda la munición que tenían, todo el equipo que podían enviar, lo han enviado. ¿Qué les queda? Nada. No hay unidad de mando dentro de la OTAN. Hay una sola estructura de mando y control. Es estadounidense. Es de Estados Unidos. Eso es todo. Los europeos nunca han invertido ni un céntimo en nada para sí mismos, lo que significa que si van a la guerra, lo hacen como los primos pobres del ejército estadounidense. Bueno, el ejército de Estados Unidos no tiene mucho que enviar, Glenn. El ejército hoy es una sombra de lo que fue. ¿Qué tenemos? ¿430,000 personas? Están repartidos desde Corea hasta Alemania, por todo Oriente Medio, partes de África y algunos en América Latina. Es ridículo. No tenemos nada que enviar. Así que la idea de que la OTAN podría suponer una gran amenaza para Rusia es una broma. ¿Qué tienen los rusos? Pues no solo han movilizado al país, sino que también han aumentado drásticamente el número de tropas bajo las armas. Tienen planes y medidas para expandirlo aún más. Cuentan con una base industrial que funciona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para producir equipamiento militar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Usar un arma nuclear? Bueno, eso es una completa locura. Si lo haces, acabarás con una ruina humeante que se extiende desde el Círculo Polar Ártico hasta el sur de Portugal. ¿Para qué? Es absurdo. Todo esto es el teatro del absurdo. Bertolt Brecht o, ya sabes, Dürrenmatt o cualquier número de autores de habla alemana que escribieron excelentes obras sobre este tipo de farsas, se darían un festín con esta tontería. Todo esto es basura. Así que debe terminar y la gente debe despertar. El noruego, alemán, danés, holandés, francés promedio debe despertar. No hay ningún interés en ir allí. Y aquí está la buena noticia. Los rusos no tienen ningún interés en visitar Europa a menos que sea como turistas o para hacer negocios. Bueno, es como has dicho. También parece que la situación de hoy es similar. Da la impresión de que cuanto menos capacidades tienen, más presumen. En otras palabras, lo están fingiendo. Pero dado este, digamos, panorama oscuro de la OTAN, ¿cuál es entonces el papel actual de la OTAN? ¿Cuál es su propósito y también su relevancia futura después de este desastre en Ucrania? Ojalá volvieras y que otros también lo hicieran. Yo participé en un debate en enero de 2022 en el Center for the National Interest. Dimitri Simes era en ese momento el moderador principal, pero había varios estadounidenses y europeos involucrados. Y yo predije que si esta crisis ocurría, si los rusos intervenían y nosotros reaccionábamos como anticipé que lo haríamos, la OTAN no sobreviviría a la crisis. No lo ha hecho. Es una fachada endeble, no hay nada detrás. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la misión? Bueno, la misión desapareció en 1992, cuando quedó claro que la estructura estatal soviética, eso que llamábamos el Pacto de Varsovia, se había desmoronado por completo. Y la mayoría de nosotros en ese momento que estábamos sirviendo allí sobre el terreno, sentíamos firmemente que, ya sabes, realmente deberíamos irnos de aquí. No tiene sentido mantener esta gran presencia militar estadounidense en Alemania. Los alemanes necesitan seguir con sus vidas, convertirse de nuevo en una nación verdaderamente soberana e independiente. Nosotros tenemos que volver a casa. Bueno, todos sabemos lo que pasó. Tuvieron que encontrar una nueva misión para la OTAN. Esa es la famosa frase de o estamos fuera de área o fuera de negocio. En otras palabras, tenemos que arrastrar a los miembros de la OTAN a lugares en Oriente Medio, Afganistán o África, Dios sabe dónde más.
lo cual, por supuesto, es absurdo. Es decir, tenemos que redefinir su propósito para mantenerla en funcionamiento. Se acabó. No podemos permitirnos esto. La mayoría de los estadounidenses no lo quieren. Si parara a un estadounidense promedio en las calles de Kansas City, Missouri o Portland, Oregón, y le dijera, ¿qué opinas de la OTAN? Apuesto a que más de la mitad respondería, ¿de qué estás hablando? Esto es ridículo. Los europeos tienen que despertar, y el presidente Trump ya lo ha intentado antes, no siempre de la manera más elocuente, pero ha intentado dejar claro lo siguiente. Los europeos deben ser sus propios primeros intervinientes. En otras palabras, si surge una crisis que implique poder militar, tendrán que defenderse ustedes mismos al principio. Y la época de trasladar cientos de miles, por no decir 1 millón de soldados a través del Atlántico, se ha acabado. Nunca llegaríamos. La tecnología no lo permitiría. Todos los transportes de tropas y aviones que llevaran hombres y equipo serían derribados o hundidos. Vivimos en una era de tecnología de precisión. Es imposible, no ocurriría. Así que eso significa que tenéis que defenderos. Y podéis, no hay duda de ello. Pero la cuestión es que no hay nadie en Rusia que quiera una guerra con vosotros ahora mismo. Eso es simplemente una mentira. Es tan trágico escuchar al liderazgo, por lo demás inteligente y reflexivo, de Finlandia hablar de prepararse para luchar contra los rusos. Dios Todopoderoso, no hay ningún interés en eso. Seguramente lo saben, están creando un enemigo que no existe. Y el peligro es, como bien sabéis por la historia, que si seguís insistiendo en la existencia de un enemigo concreto, hay muchas posibilidades de que al final tengáis éxito. Acabará surgiendo. Finland es realmente una tragedia. Fueron una gran historia de éxito como país neutral. Pero se me ocurrió, sin embargo, a finales de los años 90, que estábamos en el camino equivocado. De hecho, me alisté en el ejército en el 98. También seguía en el 99 cuando la OTAN bombardeó Yugoslavia. En ese momento, recuerdo cierto optimismo de que de alguna manera Europa se unificaría o se alejaría de la política de bloques. En cambio, nos expandimos y luego, en Stoßemanen, comenzamos a grower. Eso fue, sí, un duro despertar. Déjame decirte algo. Los italianos, los griegos, creo que gran parte de los franceses, españoles, portugueses, todos estaban horrorizados por lo que estábamos haciendo. Ya sabes, ¿estás bombardeando a los serbios para qué? ¿Rescatar a los albaneses? El Estado albanés del crimen organizado que se extendió por toda Europa, que controlaba la prostitución desde Estocolmo hasta Sicilia. Quiero decir, la gente estaba horrorizada. Recuerdo a un italiano, creo que era el ministro de Defensa italiano, que le dijo a un alto cargo de la OTAN, «No lo entiendes. Si expulsáis a los serbios de Kosovo, nosotros nos convertiremos en los serbios sustitutos. En otras palabras, tendremos que entrar allí y gestionar este desastre». No había manera. Nadie escuchaba. Y los que estaban más entusiasmados con intervenir contra los serbios estaban en Noruega. Liscardo. Noruega. Dios mío, bueno, eso es fácil. Estás ahí arriba en Noruega y si eres italiano o griego dices, bueno, que te den. No tienes que vivir con las consecuencias. Nosotros sí tenemos que vivir con las consecuencias. Por eso la OTAN no va a sobrevivir. Surgirán nuevas estructuras, los países se unirán en ausencia de esta monstruosidad llamada OTAN, desaparecerá, y verás nuevos acuerdos de seguridad, y estarán basados en lo que la gente considera real, no imaginario y en afinidades culturales. Eso va a ocurrir. Así que para responder a tu pregunta, la OTAN está acabada. Ya no es un muerto andante, es un muerto que se queda quieto. Alguien tendrá que venir y empujarla y caerá. Ese será su final. Bueno, mi última pregunta era sobre lo que crees que está ocurriendo en nuestras sociedades. Porque no solo hemos gastado todo nuestro equipo militar y agotado nuestras economías, sino que también está ocurriendo algo bastante feo en la sociedad, creo yo.
Lo llamaremos un descenso a la locura. Hace 3 años, todavía había cierta cautela, pero ahora hemos tenido una escalada gradual, y tras 3 años de justificar continuamente cualquier ataque, cualquier cosa que hiciera Zelensky, hemos pasado de la obligación de justificar la guerra a criminalizar la diplomacia. Y para ser sincero, ya no reconozco mi sociedad. Tampoco me importa mucho la verdad. Y por supuesto, ahora el colmo de la locura llegó con este ataque a los bombarderos nucleares rusos. Me habría gustado ver a algunos medios de comunicación y políticos más o menos despertar y decir, espera, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De verdad vamos a arriesgarnos a una guerra nuclear con los rusos? Estamos atacando su capacidad de disuasión nuclear. En cambio, había casi un ambiente de celebración unánime entre los políticos y los medios. Todos se esforzaban al máximo para explicar que esto era completamente legítimo y que cualquiera que lo criticara debía ser recibido con profunda sospecha y que habría que revisar sus cuentas bancarias en busca de rublos. Pero esto es realmente una locura absoluta. Estamos atacando su capacidad de disuasión nuclear. Quiero decir, ¿cómo se explica este estado mental? ¿Qué ha cambiado tanto? Porque no eran así hace 3 años. Noruega está en una posición única. Noruega tiene un maravilloso fondo soberano de riqueza nacional. Noruega ha descubierto recientemente uno de los mayores yacimientos de tierras raras del mundo, sin duda en Europa. También está encontrando litio en grandes cantidades, así como otros minerales. Así que Noruega se encuentra en una posición económica muy fuerte en cualquier caso. Y uno se pregunta por qué en esas circunstancias se ha desarrollado este tipo de belicosidad, este odio desenfrenado hacia los rusos y todo lo ruso. Creo que la gente en el norte de Europa en particular, seré sincero contigo, está demasiado dispuesta a creer todo lo que sus gobiernos les dicen. Sabes, he observado esto a lo largo de los años. A veces me han preguntado, bueno, los alemanes son personas muy inteligentes. ¿Cómo pudieron haber caído alguna vez en las redes de Hitler? Bueno, eso es otro asunto. Había muchas malditas buenas razones por las que llegó al poder. Pero la cuestión es que existía una disposición a creer en él hasta el amargo final, en muchos casos. Y la cuestión es, en algún momento no te despiertas y dices, espera un momento, esto estaba bien hasta aquí, pero ahora esto es una locura. No veo que eso ocurra mucho en Europa en general, pero especialmente en el norte de Europa, lo cual me decepciona enormemente. Creo que hay un estado mental madevista, la guerra, lo que realmente significa la guerra, no es algo como se juega. La guerra no es algo que solo ocurre en tierras ajenas. La guerra no es algo en lo que solo mueren extranjeros y tú no. Hablo constantemente con jóvenes que aspiran a ir a lugares como West Point y me preguntan, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería leer? Y yo les digo, leed este libro. Es de Guy Sacher, un francés, y se llama El Soldado Olvidado. Leedlo. Él describe casi 3 años de servicio en el frente oriental dentro de la Wehrmacht y cómo era aquello. Digo, si queréis entender cómo es realmente la guerra, si queréis saber lo que está ocurriendo hoy en Ucrania, en el este de Ucrania, leed este libro. Y la gente no hace eso. Así que tienen este tipo de impresiones falsas. Y la mayor impresión falsa es que la OTAN es invulnerable, invencible y superior en todos los aspectos a cualquier otra cosa. No lo es. Si hay algo que los rusos han demostrado, es la seriedad con la que abordan el poder militar y la seguridad de su país. Eso debería tomarse muy en serio en Occidente. No es así, y a Occidente le vendría bien imitar a los rusos y examinar sus propias capacidades. Estén memory terrestres defectes. Toda esta tontería de niñas correteando dentro de las Fuerzas Armadas, en unidades que antes, en cualquier entorno militar serio, eran exclusivamente masculinas, es un buen ejemplo de estupidez y autoengaño. ¿A quién queremos engañar?
Si miro las fuerzas que tenemos hoy en la OTAN, e incluyo a Estados Unidos, la disciplina es lamentable, es débil, no resistirá bajo fuego. Y ese es el problema. La disciplina en el ejército ruso es excelente. No es perfecta, pero es buena. Y han construido una fuerza muy competente. Tenemos que analizar qué debemos hacer para construir fuerzas eficaces. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos pidiendo un desastre. Sí veo un cierto cambio generacional, sin embargo. La generación más mayor, los diplomáticos que recuerdan el mundo antes del momento unipolar, parecen tener más reconocimiento de que es bueno considerar las preocupaciones de seguridad del oponente, que no es algo traicionero hacerlo, y parecen tener más respeto por la amenaza de la guerra. Creo que los nuevos políticos que han surgido en los últimos 30 años tratan esto más o menos como si fuera un videojuego. Y como has dicho, es algo que ocurre en otros países y de lo que estamos protegidos. Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que las guerras futuras también llegarán aquí, pero la gente tiende a aprender por las malas. Espero que no. Pero tiene que haber algo de sobriedad, y ahora mismo la gente está embriagada de ilusiones. Y esa ilusión es que de algún modo somos más grandes, mejores, más fuertes, más inteligentes. No lo somos. Tenemos que aceptar esa realidad o nos espera un futuro muy, muy duro. El sentido común, o al menos la razón, es, en mi opinión, un problema clave en este conflicto. Así que sí, Coronel McGregor, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre lo aprecio y también todos los oyentes. Así que gracias de nuevo. Por supuesto. Gracias, Glenn. Bye-bye.